Buenos días a todos. En esta emisión, en la mañana del día 20 de mayo, quería comentar lo que el Señor me estaba poniendo en el corazón y dando, de que realmente hay una iglesia que Él ha determinado y ha formado, y que es la que Él espera tener, es la que Él espera que se forme. Realmente es la iglesia que Él quiere tener acá en la tierra. Esta iglesia tiene sus fundamentos, tiene su forma de caminar, su forma de andar. Y hay mucha información con respecto a esto. A ver, vamos a acomodar la cámara. Bueno, vamos a continuar. Hay una iglesia que se empezó a formar a partir de Jesucristo, poniendo Él las bases y los fundamentos, encargándose de toda la enseñanza que debía haber en el pueblo de Dios, de toda esa enseñanza que el pueblo de Dios debía saber, porque todo comienza desde el conocimiento que la persona debe tener de Dios. La persona debe tener abierta la mente a entender lo que Dios quiere decirle. Acá hay dos partes que se unen, se juntan, si se puede llamar así. Tenemos la parte en donde Dios a través de Jesucristo viene y nos enseña, y está la otra parte en donde nosotros escuchamos y hacemos o entendemos lo que hay que hacer y lo hacemos. Son dos partes que se deben combinar para que el pueblo de Dios empiece a funcionar. Esa es una iglesia correcta, una iglesia fundamentada en lo que Dios quiere que exista acá en la tierra. Este modo o este proceso, como llamarle, es lo que tendría que estar caminando y debe caminar cumpliendo los preceptos y las funciones, digamos, que Dios quiere que tengamos a través de Jesucristo, enseñadas por Jesucristo, ¿no es cierto? De ahí en más necesitamos entender algunas cosas en donde Jesucristo las fue enseñando, y las enseña a través de los evangelios, a través de los apóstoles, a través de todas las, a través de los apóstoles, a través de todas las parábolas y enseñanzas que ha dejado en el Nuevo Testamento. Esa iglesia o esa gente o esa congregación de gente que comienza a caminar en las enseñanzas de Jesucristo son las que empiezan
a tener un mover o un florecimiento acá sobre la tierra para hacer lo que hay que hacer cumpliendo los preceptos que Dios quiere que cumplamos. Ese modelo, si se puede decir, que Dios quiere que tengamos, que Dios quiere que llevemos adelante, es el proceso que cada uno debería cumplir, si se puede decir así. Necesitamos hacer lo que Dios dice que hagamos. Ahí está el secreto de este proceso, el secreto de la forma que Dios está tratando de que hagamos y pongamos en práctica y lo usemos, porque esa es la otra. Es un proceso que lo podemos usar y que también nos podemos aprovechar sacando y haciendo lo que Dios manda. Dios nos enseña a usar ese proceso, nos enseña a disfrutar de ese proceso y nos regala cosas muy grandes. Grandes porque nos hacen falta, grandes porque nos sirven para la vida diaria, grandes porque sirve no solamente para el niño, sino para el adulto y también para el anciano. Procesos que él enseña en donde funcionan a lo largo de la vida de cada persona. Funcionan a lo largo de la vida de cada persona. Ahí está lo especial de esto. Ahí está lo más grande de todo esto. Es el proceso o es lo que Dios diseñó para cada uno. Y la cosa pasa por donde Dios lo ofrece a cada ser humano, pero cada ser humano hace lo que mejor le parece. Allí es donde todo se detiene. Allí es donde todo se detiene. En donde cada uno hace lo que cree que está bien. Lo que le parece que está bien. Allí es donde cada uno decide qué hacer con lo que Dios le está diciendo que haga. Allí el mover de Dios se detiene o avanza. Allí es donde, ¿cómo decirlo? Es donde cada uno va escogiendo qué hacer con lo que Dios le está mostrando. No,
realmente no funciona así, no funciona este proceso que Dios inventó y que funciona solamente haciendo caso a lo que Él diseñó para que funcionara. ¿Cómo decirlo? Esto tan importante o esto tan trascendental que Dios quiere hacer sobre la tierra se forma de dos partes, la que Él pone y la que nosotros ponemos. Ahí es donde la evolución del reino de los cielos avanza o se detiene. La evolución del reino de los cielos crece o decrece. La verdad que hay dos partes que deben funcionar para que este proceso ande. La del Señor ya está en funcionamiento. Y ahí falta la otra, que somos nosotros, los que recibimos esa directiva o esa palabra, y la que debemos hacerlo, cumplirlo y llevarlo a cabo acá en la tierra. Y ahí es donde todo empieza a complicarse, porque nosotros empezamos a decidir qué hacer con eso. ¿Qué hago con eso que Dios me está mostrando o enseñando? La verdad que todos aquellos que han podido demostrar cumpliendo lo que Dios les va mostrando, lo que Dios les va haciendo hacer, han visto que no han sido decepcionados, porque la verdad que funcionó. Lo que Dios les dijo funcionó. Hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que debemos hacer, hay cosas que nos tocan hacer y otro no las puede hacer por nosotros. No hay otra persona que haga lo que yo tengo que hacer. Por eso ese reino, esa gente que Él quiere formar, pasa por ahí, pasa por ese modo o esa forma. Y después existe otra gente, esa otra gente que ha formado una congregación religiosa, pero con características, digamos, que hicieron lo que a ellos les parecía mejor que lo que Dios decía. Porque Dios les decía, solamente hagan esto, pero la persona vio lo que había que hacer de parte de Dios y lo quiso mejorar. O sea que agarró una orden de Dios y la quiso mejorar. La quiso transformar en algo más placentero para la persona, en algo más popular para las personas, en algo que tuviera más efecto. Y sin embargo Dios lanzó una orden y simplemente había que ejecutar esa orden. Pero ahí es donde aparece el ser humano con toda su sabiduría y trata de mejorar lo que Dios quiere que hagamos.
Y es donde esa iglesia existe y va a existir sobre la tierra. Esa es la iglesia que hay que evangelizar. A esa iglesia es la que Dios me hablaba esta mañana que hay que llegar y demostrarle cómo Dios quiere que se hagan las cosas. A Dios, ¿cómo decirlo? Dios ya tiene todo establecido, ya tiene todo formado, ya tiene todo hecho, ya lo tiene todo planeado. Nosotros nos queremos poner al mismo nivel que Él cuando empezamos a pensar si está bueno o está malo, si está mejor o peor. Y ahí es donde cometemos el grandísimo error de querer mejorar lo que Dios ya tiene mejorado. Y no nos damos cuenta que estamos tratándole de decir al mismo Creador lo que tiene que hacer. En ese momento es cuando esa gente empieza a cometer errores gravísimos. ¿Por qué gravísimos? ¿Por qué tan serios son esos errores? Porque arrastra a muchas personas, porque envuelven a muchos creyentes entrando en sus corazones, en sus mentes, en su fe. Y ahí está el punto más duro de esto, que entran a su fe y la destrozan y la pisotean, creyendo que están haciendo algo mucho mejor y realmente están distorsionando lo que Dios ordenó. El ser humano, de una simple predicación, de ir y predicar, de ir y hacer discípulos al mundo, de ser luz y sal, de muchas cosas que Dios nos dijo que hiciéramos, y solamente había que hacerlas, nada más, cada uno a donde le tocaba hacer. Pero sin embargo, el ser humano, con su grandísima inteligencia y su extensa voluntad, lo mejoró y empezó a tratar de mejorar y sobre todo mejorarlo para que mucho más gente entrara en esa idea que era de esa gente. Esa idea, si bien era y es una muy buena idea de Dios, pero nosotros como ser humano la quisimos mejorar mucho más. Ejemplos como decir, si Dios me enseñó a hacer luz, a hacer sal acá en la tierra, por lo menos en mi barrio lo puedo hacer. Y con eso ya estoy cumpliendo la orden de Dios. Pero como hay gente muy o más inteligente que Dios, dijo, bueno, me voy a poner a llamar a toda esa gente y que hagamos muchas cosas buenas para iluminar a mucha gente más. Y formaron instituciones, formaron organizaciones, y con ese espíritu empezaron a armar fundaciones, empezaron a armar instituciones o congregaciones basadas en algo muy simple que Dios mandó a que hicieran, pero el hombre hizo toda una empresa de eso. No solamente ayudó, sino que también empezó a generar recursos, dinero, empezó a usar gente, empezó
a poner a disposición de su idea y la empezó a llevar a convertir la idea básica de Dios, que es muy simple. Andar y hacer buenos y entendiendo lo que Dios quiere. Con eso es suficiente. Dios no te mandó, o el mandamiento de Dios no fue que vayas y armes una empresa, alquiles salones, tengas camiones, que tengas un montón de cosas que hacen a una empresa, metiéndote en líos, metiéndote en complicaciones legales, metiéndote en desarrollos que quizás no tenías ni idea. Sí, no vamos a negar de que Dios escoge, directamente Él escoge o Él prepara a ciertas personas para formar empresas, para formar instituciones, pero Dios las escoge y Dios las prepara porque Él ya la manda con todo el conocimiento y con toda la base que le hace falta para que esa persona lo haga acá en la tierra. Pero bueno, esa es la otra iglesia que a lo largo de tantos años se ha separado de la verdadera gente que pertenece a Dios. La verdadera gente que pertenece a Dios se sigue moviendo como en aquel tiempo, haciendo lo que tiene que hacer, sin brillar por ningún lado, sin exaltarse por ningún lado, sin mostrarse por ningún lado, simplemente haciendo lo que Dios quiere que hagamos, igual que como lo hizo Jesús. Simplemente la fama lo anunciaba a Jesús. Y él simplemente hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Y no hizo una empresa y no hizo un negocio de todo lo que el Padre le permitió hacer sobre la tierra. Y él tenía mucho, mucho trabajo para hacer. Simplemente haciendo lo que Dios le manda que haga. Por eso estas dos corrientes que a esta altura de la historia de la humanidad se están o se han ido diferenciando. Y Dios me mostraba esta mañana de que la verdadera gente o el verdadero pueblo de Dios es la que va a empezar a entrar a esa otra iglesia y la va a empezar a llevar a un compromiso, a un verdadero ámbito de Dios, a una verdadera vida con Dios, dejando de lado toda empresa, toda responsabilidades que más que nada han sido carga, han sido un peso que no tuvo mucho éxito. Y cuando las personas que lo levantaron dejaron de existir, todo eso se vino abajo, que es lo que sucede cuando alguien hace algo acá en la tierra, por sí mismo y por sus propias fuerzas. Pero cuando las hace Dios, tiene el sello de Dios. ¿El sello de Dios cuál es? Que es eterno. Nunca para. Por más que empiece una persona, pero siguen trascendiendo a lo largo del tiempo muchas personas con lo que Dios levantó. La prédica del Evangelio, el hablar de los verdaderos fundamentos de Dios,
es la base de todo. Es la base de cada uno, de cada cristiano que quiere y tiene la posibilidad de llevar adelante la obra de Dios sin necesidad de tener una congregación, sin necesidad de tener un salón, sin necesidad de ser alguien famoso, simplemente y solamente haciéndole caso a Dios en los principales momentos que Él lo pone y en el tiempo que Él nos dicta, hacerle caso y simplemente hacerlo por obediencia y nada más. Y así funciona la gente, la verdadera gente que está caminando y que entendió ese camino y empieza a avanzar y empieza a entrar en los planes de Dios. La verdad que esta diferencia entre los seguidores de Cristo o aquellos que empezaron a entender el reino de los cielos y aquellos otros que intentaron hacer sus propias congregaciones o sus propias, ¿cómo llamarlo? Sus propias formas de iglesia, hicieron la división, hicieron la otra iglesia. Un poco quería dejar esta visión que Dios me mostró esta mañana en un sueño, hablando de estas dos corrientes. Y la que verdaderamente permanece es la que Dios tiene en sus manos. Aquellos que le obedecen simplemente le hacen caso y son una perla preciosa en las manos de Dios, porque le obedecen, simplemente obedecen al Creador, obedecen al que hizo todas las cosas y no le dan mucha vuelta, simplemente obedecen, como lo hizo Jesucristo. Y siguieron avanzando y siguieron trabajando hasta el día de hoy. No hay que mejorar nada. No hay que mejorar ninguna idea ni ninguna orden que Dios decreta o nos da. No hay que mejorarla. Simplemente hay que hacerla y cumplirla. Con eso somos considerados siervos. Siervos inútiles. Simplemente. De ahí en más, si Dios nos preparó para algo mejor, lo vamos a hacer porque Él nos los va a hacer saber. Y si hay que mejorar algo, es en la forma o en realidad en la diligencia que le ponemos. No mejorar la idea que Dios nos dio, sino en la diligencia que ponemos en hacer lo que hay que hacer. Y cumplir con la orden que Él nos da. Les doy las muchas gracias por haber visto este video y gracias por toda su atención. Que Dios les bendiga.